Estimados hermanos y hermanas, antes que veamos el vídeo de la dolarización, primero quiero mostrarles el otro canal de YouTube, que he preparado, es decir canal de YouTube, El Salvador Pulgarcito. Y en el cual están alojados una cantidad de documentales, que he tenido la oportunidad de ver y analizar, y que considero que puede ser útil para que cada quien, pueda formarse su propio criterio. Aparte de verlos, los he contrastado con información de los protagonistas de los mismos, con libros y revistas, con otras opiniones de expertos independientes y en la mayoría de los documentales, siempre hay algo muy bueno que aprender. Les recomiendo que primero puedan ver el excelente documental Catastroika. Y la próxima semana o cuando ustedes quieran, puedan ver el documental, El desencanto de Europa, crisis financiera. Uno como salvadoreño no se explica cómo otros salvadoreños tienen que importar a profesionales de otros países para hacer trabajos acá en El Salvador, que perfectamente lo pueden realizar con nacionales nuestros que están muy bien preparados. Pero hay casos en los que gente con poca capacidad de análisis y que se dejan engañar fácilmente por personas mentirosas como el pseudoeconomista chileno Claudio de Rosa. Ese señor Claudio de Rosa fue uno de los supuestos pensantes importados por Anet y Fusades para asesorarles en temas de economía. Claudio de Rosa fue uno de los principales arquitectos para la privatización de nuestro sistema de pensiones públicas, que era mucho mejor que el fracasado sistema de pensiones AFP, que según Claudio de Rosa, es un modelo exitoso que se implementó en Chile. Pero las grandes mayorías de los salvadoreños nos hemos dado cuenta que las AFP ha sido un total fracaso, que no ha cumplido lo que se prometió, es algo que ha perjudicado y sigue dañando al gobierno, pues le priva de recursos para proyectos sociales. Además que las AFP se han convertido en un claro monopolio. Cuando se muere un familiar y que ha cotizado a las AFP, no le devuelven a los beneficiarios del fallecido el 100% de lo que estuvo cotizando el fallecido, solo devuelven un porcentaje. Vaya robo legalizado. Tenemos también al pseudoeconomista Luis Membreño, que junto a Claudio de Rosa, colaboraron en la dolarización de la economía salvadoreña, quitándoles importantes facultades al BCR para mantener una política fiscal saludable y amarrando nuestra economía. La dolarización se aprobó en un madrugón en la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Francisco Flores del partido Arena, para favorecer a un reducido grupo de empresarios, entre ellos el mismo Francisco Flores. Pero las grandes mayorías de los salvadoreños, aparte de perder nuestra moneda nacional que nos daba identidad propia, significó que nuestro poder adquisitivo se vio bastante reducido, pues con la dolarización se redondearon los precios. Por ejemplo, si comprabas 5 colones de plátanos te daban digamos 10 plátanos, pero luego de la dolarización para que te dieran esos mismos 10 plátanos tenías que pagar $1 o su equivalente de 8 colones con 75 centavos, que era el precio fijo de la equivalencia entre colones y dólares fijados en la Ley de Integración Monetaria. Respetables economistas como el Dr. Carlos Glover han declarado públicamente que la dolarización fue un grave error que cometió Arena en nuestro país con fines claramente políticos y no técnicos, pues benefició a los grandes empresarios y no beneficia a la población. También el Dr. Salvador Arias en su libro La trampa de la deuda señala aspectos muy negativos de la dolarización y que es necesario hacer un proceso ordenado de desdolarización. También se han expresado en contra de la dolarización el Dr. Héctor Dada Ireci, exministro de Economía en el gobierno del presidente Funes, y el actual secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia. Hasta tradicionales periodistas de derecha como Rafael Domínguez, que muchas veces dan las noticias de forma muy sesgada a favor de los derechistas neoliberales, reconocen que estamos peor con la dolarización y han llegado a entrevistar al Dr. Carlos Glover y al Dr. Salvador Arias para analizar los efectos negativos de la dolarización en nuestra economía. Veamos un fragmento de la siguiente entrevista realizada al Dr. Carlos Glover. Opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En este espacio de opiniones complementamos la realidad de todos los días. Hay una realidad que la hemos estado siguiendo en nuestros programas,
la realidad económica que es tan importante para todos, aun cuando pueden ser datos duros o situaciones que no terminamos de comprender muy bien, pero es importante seguir lo que pasa en la economía salvadoreña, porque al final de esa economía depende nuestra riqueza, nuestra capacidad de mejorar la vida para cada uno de los salvadoreños. El tema de la dolarización es un tema que sigue siendo de interés periodístico, y en esta oportunidad tenemos la visita de Carlos Glover, economista, doctor en economía de la Universidad de American University de Washington. Se ha desempeñado como economista en la Organización de Estados Americanos, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, en México, del Banco Centroamericano de Integración Económica, como economista para asuntos monetarios en el Banco Asiático de Desarrollo en Filipinas, impartió cátedra de teoría económica en México y Estados Unidos, y ha desarrollado proyectos con la banca central de China Popular, Vietnam, Indonesia, Laos, Nicaragua, Kazajstán, y con la banca comercial en Indonesia, Tailandia, Ucrania, Crimea y Camboya. Su experiencia en este tema es importante y vamos a hablar alrededor de esa experiencia plasmada en este libro llamado La economía política de la dolarización en El Salvador. Son ensayos sobre este importante tema. Agradecemos al doctor Carlos Glover que nos permite esta mañana conversar sobre esta temática. Bienvenido, un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias y es un placer y un honor estar aquí. Muy buenos días, y a mi querido pueblo salvadoreño, muy buenos días. El tema de la dolarización sigue siendo por momentos importante reflexionarlo y por momentos ocultarlo. ¿Cómo lo analiza usted desde la perspectiva de toda esta investigación que ha hecho? ¿Y qué deberíamos estar hablando y haciendo sobre dolarización? Bueno, en primer lugar hay que irse al origen. ¿Por qué se dolarizó la economía de El Salvador? ¿Cuáles fueron las razones? Una de las conclusiones a la que llegué fue que fue una medida política, no técnica. No económica, técnica, no, sino política. Política, absolutamente política, con cierto sostén ideológico, sostenida por una creencia en que los mercados solucionan los problemas económicos. Porque con la dolarización no solo se eliminó al Banco Central como tal, El Salvador no tiene Banco Central, lo tiene en nombre, pero no tiene un Banco Central como lo tiene Guatemala, como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Japón. Pero además, cuando se dolariza, el Banco Central tenía 2.100 millones de dólares en reservas propias del país. En estos momentos, el país no tiene más de 140 millones. Bueno, ¿qué ha pasado con las reservas internacionales que tenía el país? Parte es el circulante que llevamos en nuestros bolsillos para pagar el bus, la gasolina, el arroz, las tortillas. Pero el Banco Central ya no tiene reservas. Pero bien, tenemos un flujo de remesas superior a los 3.000 millones de dólares. ¿A dónde van esas remesas ahora? Van a los bancos privados. Cuando no estábamos dolarizados, esos dólares se constituían en reservas propias del país. Porque se cambiaban a colones. A colones. El Banco Central y las trasladaba a colón, que era la moneda circulante. Exacto, pero las recogía el Banco Central. Ahora van a los bancos privados, que como sabemos, son mayoritariamente extranjeros. El 80% de los depósitos en nuestro sistema bancario están en bancos extranjeros, domiciliados en El Salvador. Digamos, este es uno de los sectores que ha sido más favorecido con la dolarización, pero a expensas de otros sectores, particularmente el sector exportador. El sector exportador ha sido fuertemente afectado. Y esto ha creado pues esta tensa situación que ha suscitado el tema de la dolarización nuevamente dentro de la gran crisis que estamos viviendo. No olvidemos que en los últimos 20 años el sistema económico mundial ha sido afectado 5 veces por crisis. 5 veces en 20 años. Nunca en los últimos 200 años se había dado esta situación. O sea que estamos viviendo en un mundo globalizado mucho más volátil, mucho más peligroso.
¿Y qué es lo que hace El Salvador? Elimina su banco central. Esto sería análogo a hablar de un velero sin piloto que se encuentra en el mar, y si la marea está tranquila, el velero está tranquilo. Hay análisis de análisis. Sobre esto de la dolarización, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Yo le pregunto porque si uno lo piensa simple, el análisis es o mantenemos la dolarización o la quitamos. ¿Es así de simple o deberíamos, o tenemos otro chance sobre este tema? Mire, solo hay dos opciones. Desdolarizar. En la desdolarización, o lo hace el mercado o se hace planificada y ordenadamente. No olvidemos, el año pasado, por ejemplo, los bancos otorgaron 600 millones de dólares menos en créditos al sector privado. Este año ya andamos por 400 millones. El multiplicador bancario nos llevaría, que estamos hablando que la economía salvadoreña en menos de 2 años ha perdido casi 4.000 millones de dólares en liquidez. Además tenemos que las exportaciones netas han crecido hacia lo negativo. Tenemos que las remesas nos repuntan. Entonces nos encontramos en una situación en que estamos dolarizados. Algunos defienden la dolarización, pero ¿sabe qué? No hay dólares. Esto puede llevar a una situación similar a la de Argentina. ¿No hay dólares? ¿Por qué no hay dólares? Porque se han estado reduciendo. O sea, el dinero, la dolarización básicamente es la privatización del dinero. Antes el Banco Central, con empujoncitos, podía hacer que los bancos crearan dinero. Ahora, no hay Banco Central, son los bancos privados los que crean el dinero, y si están reduciendo los créditos, se está reduciendo el circulante en la economía. Claro, los bancos están haciendo su trabajo. Yo no pondría mis ahorros en un banco que le dé un préstamo al que toque la puerta, ¿no? Pero estas son algunas de las debilidades de la dolarización que dentro de esta crisis profunda han sido expuestas. O sea, que tenemos una situación, primero, que se hablaba de la estabilidad económica, pero la estabilidad económica no se da a nivel mundial. Y los golpes, no tenemos un banco central, no tenemos un piloto en el velero para capear esos golpes, por decirlo así. O sea que estamos desprotegidos. Y precisamente ante esta situación y la escasez de dólares, se podría dar una situación desordenada, que el mismo mercado desdolarice, como sucedió en la Argentina. Pero también existe la otra opción, que la puede hacer el gobierno en conjunción con los diferentes sectores productivos y la ciudadanía, de ordenadamente desdolarizar. La dolarización es un grave problema para El Salvador. Realmente muchos salvadoreños están sufriendo por todas las privatizaciones, la dolarización y demás desfalcos financieros y descalabros que hicieron los señores del Partido Neoliberal Arena en sus fracasados 4 gobiernos anteriores. La dolarización es un candado muy fuerte que nos impide crecer económicamente como nación. El BCR, o Banco Central de Reserva, ya no tiene las facultades de las que disponía anteriormente, para mantener una salud fiscal apropiada para el país, con una política monetaria propia que no dependa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Conozcamos un poco más de la problemática con el video siguiente. En el contexto de la crisis económica mundial, El Salvador es uno de los países latinoamericanos que sufre los mayores impactos negativos. Esto se debe sobre todo a la dolarización que desde hace 11 años mantiene la economía del país, que está atada a lo de los Estados Unidos. Así lo consideran por lo menos sectores sociales y analistas universitarios. El Salvador mantiene dolarizada al 100% su economía. Su antigua moneda, el colón, dejó de usarse pese a que la ley contempla su plena circulación. Pero la ley de la oferta y la demanda monetaria de la divisa verde terminó por imponerse. La población resiente el ajuste de los costos y precios.
Nos afecta bastante porque las ventas acá han disminuido bastante. Antes que se pagaba en colones era diferente. Ahora sí, yo digo que realmente estamos peor de como estábamos. La verdad es que el dólar, cuando uno tiene algo de dinero, ¿verdad? Y gasta, se siente que se va muy rápido. En cambio, el colón sentía uno que duraba un poquito más. Analistas en economía política evalúan las consecuencias de la introducción del dólar como moneda de transacciones. La caída de las exportaciones por su alto costo, pérdida de competitividad internacional y limitaciones de una política monetaria propia son algunas de las consecuencias experimentadas. Entonces nuestros precios cada vez se parecen más a los precios de Estados Unidos, pero las diferencias salariales son abismales. Con el respaldo de la Asamblea Legislativa que dominaba la derecha salvadoreña, el gobierno del expresidente Francisco Flores dolarizó la economía el 1 de enero de 2001. El gran problema es que al perder el signo monetario propio, que pierde no solamente la soberanía en el ámbito monetario, sino la política monetaria. Balanza comercial. Así, el Banco Central de Reserva salvadoreño pasó a depender de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a la que ahora le paga para que le imprima la moneda. En el contexto de la crisis, sectores económicos, políticos y sociales reabren la discusión sobre los efectos de la dolarización. Plantean un debate abierto nacional con el fin de buscar alternativas que posibiliten recapitalizar al país. Ricardo Martínez, Telesur, San Salvador, El Salvador. Algunos otros economistas como Juan Héctor Vidal y el actual presidente del BCR, Carlos Acevedo, ya se han expresado también en contra de la dolarización de nuestra economía, pues constituye una camisa de fuerza para que pueda crecer nuestra economía. Según los análisis de varios economistas, no importa quién gane las elecciones presidenciales del 2014, pues cualquiera de los tres candidatos tendrán que enfrentarse al monstruo de la dolarización, una perversa y perjudicial herencia que nos dejaron los gobiernos areneros anteriores. Se prevé que la dolarización no será sostenible en el tiempo en los siguientes dos gobiernos. Esto lo podemos ver a continuación. El compromiso del gobierno es trabajar para hacer lo más sostenible posible la dolarización, pero en esto hay dinámicas de la economía real que van más allá de la decisión política de un gobierno de querer mantener o no un régimen cambiario. 80% de que la dolarización truena en la siguiente gestión versus un 20% de que se mantiene dos gestiones después. Entonces mi apuesta sería de que va a tronar. Y justamente lo que la hace insostenible es esa combinación de lento crecimiento o incluso recesión que estamos viendo en Europa, con una carga fiscal que con esos niveles de crecimiento no es sostenible. O sea, yo creo que definitivamente la sostenibilidad de la dolarización está ligada a la sostenibilidad fiscal del país. China está preocupada ahora de que va a crecer a 8,5, ¿verdad? Ya quisiéramos tener nosotros esa preocupación. Entonces El Salvador nunca ha sido un gigante en términos de crecimiento. Y el problema de bajo crecimiento, como todos sabemos, viene desde mediados de los 90, cuando justamente se transita hacia un régimen de facto fijo, se contrae la política monetaria, empieza la desaceleración y a eso se le pone el candado de la dolarización, y de tal manera que la década de la dolarización, como yo lo he señalado varias veces, ha sido la década de más bajo crecimiento en toda la historia económica moderna de El Salvador. Y como contrapartida, o como contraejemplos, tenemos simplemente los otros dos dolarizados en América Latina, Panamá y Ecuador, que a pesar de estar dolarizados, están bastante bien. Claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Panamá tiene el canal y Ecuador tiene petróleo. Nosotros no tenemos ni canal ni petróleo, tenemos remesas, pero las remesas creo que más bien refuerzan el problema de la distorsión estructural de la economía. Si nosotros tuviéramos canal o tuviéramos petróleo o tuviéramos una commodity importante que pudiéramos vender a China, estaríamos creciendo a tasas de 4%, aún si estuviéramos dolarizados.
el Departamento de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario envió una misión, hicieron su análisis y entre otras cosas le dicen al presidente del Banco Central y al gobierno de turno: si ustedes dolarizan, tengan en cuenta que pierden obviamente la herramienta, la política monetaria, y si El Salvador se enfrenta a un shock de cualquier tipo, van a enfrentar un periodo prolongado de recesión, de desempleo y de bajos ingresos. O sea, exactamente lo que ha pasado, como que fueron profetas. Además les dicen, la dolarización, tengan también presente que no es una garantía contra una corrida bancaria o contra problemas para evitar problemas en el sistema financiero. O sea, todos los riesgos que se han materializado, ahí se los había señalado. Claro, Oriana Milla y Heinz vieron las posibles ventajas, ¿verdad? Y se olvidaron de los riesgos. Y retornan a una moneda propia, una paridad más adecuada sería 1 a 1. Bueno, se saca un nuevo colón 1 a 1. Esa es la decisión del gobierno, pero el mercado ese colón no lo va a valorar 1 a 1. Inmediatamente eso, como en Argentina, ¿verdad? La paridad era 1 a 1, pero cuando se levanta el corralito, 2, 3, 3,5, entonces viene una devaluación del 200, del 300%. ¿Qué significa eso? Bueno, que nuestra deuda en dólares ya no se multiplica por 1 a 1, digamos, con los colones, sino por 3 a 1. Digamos, a mí, así entre nos, me alegraría que ganara Arena para que ellos mismos tuvieran que enfrentar el problema de que esta bomba de tiempo les explote en las narices, porque va a ser un resultado de condiciones que ellos mismos crearon. En cambio, me lamentaría que le explotara al frente, ¿verdad? Porque la gente no le va a echar la culpa le va a echar la culpa al frente como si fuera responsabilidad de ellos, de que les explotó. La gente no va a ver que eso explota por condiciones que se generaron por política o por falta de política del gobierno anteriores. Estimados hermanos y hermanas, nuestro querido país, El Salvador, es pequeño y lo amamos porque nacimos aquí. Tenemos que reconocer que nuestro país es pequeño, con pocos recursos, y su mayor riqueza es su gente. Para el caso de nuestro país, la dolarización es como si tuviéramos clavada una gran astilla. Es cierto que no nos va a matar inmediatamente, pero si nos hace daño, duele mucho y a futuro con una infección sí podemos morir. Por mucho que la gente neoliberal nos diga que la dolarización es buena, todos hemos aprendido en carne propia que en el caso de El Salvador no es cierto para nada, porque nuestra situación fiscal no es buena. Pero también debemos hacernos a la idea que si tuviéramos clavada la gran astilla, no podemos sacarla de un solo y sin ningún cuidado, porque nos puede provocar mucho dolor y daño. Igualmente, para quitar la dolarización y regresar al colón, es algo que se tiene que hacer con muchos análisis de especialistas para hacerlo de la mejor manera posible, de forma muy planificada e informando a la población salvadoreña. Esperemos que el país no se vea obligado a hacer un proceso de desdolarización a marchas forzadas, para regresar al colón. Sería mucho mejor, como que se analice seriamente la situación, y hacer un proceso sumamente ordenado y planificado de desdolarización y que se le informe a toda la población de los posibles impactos, si es que el país llega a una situación de ese tipo. La verdad es que la gente neoliberal del partido Arena, a saber en qué estaban pensando cuando nos metieron a los más de 6 millones de salvadoreños en este proceso de dolarización, y lo peor de todo, es que se comportan como florcitas delicadas que no quieren que les reclamen todos los daños y perjuicios, todos los robos y desfalcos financieros que han cometido en contra de El Salvador. Esperemos que algún día se haga justicia, así como en Costa Rica, que actualmente tiene en prisión a 2 expresidentes.